Perfecto. Nuevamente, buenos días. Ya estamos grabando la clase. Bueno, estamos en esta primera semana de las 7 semanas que restan. Recuerden que la semana pasada pues no contaba porque era una semana de repaso. A partir de esta estamos con las 7 semanas que hacían falta del semestre, ¿cierto? Y recuerden pues que la última semana de esas 7 es para la del reporte de notas y para todo lo que tiene que ver con la entrada de esas calificaciones en el CIA, que se debe hacer hasta el 11 de septiembre. Entonces, por eso tenemos el final el 3 de septiembre, porque necesitamos tiempo para todo el ajuste de notas, para todas las cosas que hay que hacer para poder entrar la nota al CIA. Entonces, son 7 semanas a partir de este momento. Quería aclarar eso. Bueno, vamos entonces a empezar funciones. Yo cada vez, a veces lo hago desde el Moodle, y lo hice ayer en el otro grupo, pero no, pierdo mucho tiempo con las ayudas que hay para escribir en páginas web. Entonces decidí volver al iPad, y cuando quiera mostrarles algo de GeoGebra, pues me voy a cambiar al computador. Entonces, vamos a ver si hoy me rinde más que ayer. Perfecto, entonces funciones. Vamos a empezar recordando lo que es una función. Una función es simplemente una regla de correspondencia entre los elementos de un conjunto A y un conjunto B, ¿cierto? Donde a cada elemento del conjunto A le asigna exactamente un elemento del conjunto B. Ese elemento usualmente se denota por Y, el que va en el conjunto B, y al que le asignamos ese elemento Y en el conjunto A lo denotamos por X. Muy bien. También se suele escribir de esta manera, ¿cierto? Si la función se llama f, entonces uno escribe f, abre paréntesis, x, cierra paréntesis, y esto se lee de la forma f de x. Y quiere decir que es la imagen, también se dice que es la imagen de x bajo f, ¿cierto? O que esto, f de x, es el valor de f en x. Muy bien. La variable x se llama variable independiente y la variable y se llama variable dependiente. Perfecto. Entonces, ya sabemos que f es una regla de correspondencia, ¿cierto? Que asigna a cada elemento x de A un único elemento y en B. Esto lo vamos a encontrar mucho en los textos de matemáticas, y es que las funciones también las denotamos así. Cuando encontremos esto en un texto de matemáticas, lo que quiere decir es que hay una función que se llama f, que va del conjunto A en el conjunto B. O también la encontramos así. Quiere decir que la función se llama f, va del conjunto A al conjunto B. O también la encontramos de esta manera, donde ya hay más información, y escoger esta que está aquí y ponerle un poquito más de información. Y es decir, bueno, sí, hay una función que se llama f, que va del conjunto A al conjunto B, y que coge un elemento X del conjunto A y lo manda en un elemento Y del conjunto B mediante una reglita que aquí normalmente se presenta, ¿cierto? Se pone como una expresión, una ecuación que me dice cómo es esa asignación. Bien, recuerden, noten que aquí estas flechitas son distintas, como para que, sobre todo los que estudian matemáticas, empiecen a ver la notación que se usa para que empiecen a diferenciarla. Perfecto. Entonces, un ejemplito aquí bien sencillito con conjunticos. Pongamos que tenemos estos conjuntos. Tenemos el conjunto A con esos elementos, el conjunto B con esos elementos, y lo mismo un conjunto C y un conjunto D. En esta primera figura estamos mostrando una regla de correspondencia que es función, porque cumple lo que dijimos ahorita. Fíjense, a cada elemento del conjunto A le asigno un único elemento del conjunto B. Al 0 solamente le asigno el 10, al 3 solamente le asigno el 30, al 4 solamente le asigno el 30. Entonces, esta es función, mientras que la que tenemos aquí, que ya hemos llamado G, no es función, porque fíjense que al 5 le estamos asignando dos valores, le estamos asignando el 40 y el 50. Entonces, esta no es una función. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien, avancemos entonces. Perfecto. Entonces, hablemos del dominio y del rango de una función. Si A y B son los conjuntos de los que hablamos ahorita, y F es una función que va de A en B, de A en B, al conjunto A lo vamos a llamar dominio de la función.
Listo, al conjunto A lo vamos a llamar dominio de la función, y usualmente lo denotamos así, por una D mayúscula, y como subíndice el nombre de la función. El rango de f, que lo vamos a denotar así, R sub f, que también en algunos textos lo llaman recorrido, o lo llaman también imagen, ¿cierto? Cualquiera de esos tres términos lo vamos a encontrar por ahí. Entonces, algunos dirán, entonces el rango es B. No, 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 el rango no es B. El rango es un subconjunto de B. Son aquellos valores que participan en la función. Si nos devolvemos a esta, bueno, aquí sí participa, pero supongamos que el conjunto B también tiene estos elementos para poder entender esto. Entonces, en este caso, esto sigue siendo una función, pero en este caso el rango no es B, sino que el rango va a ser únicamente el conjunto cuyos elementos son 10, 20 y 30. Entonces, en este caso, el rango de esta función aquí va a ser el conjunto cuyos elementos son 10, 20 y 30. Son aquellos elementos que participan en la función. Estos dos de acá no los tengo en cuenta. Listo, entonces el rango de la función, que vamos a denotarlo de esta manera, se define de esta forma. Son todas las imágenes que me produzca f para todos los elementos del dominio. Ese sería el dominio de la función. Yo cojo todos los elementos en el dominio, les calculo sus imágenes y formo un conjunto con todos esos elementos, y eso es lo que llamo el rango de la función. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno. Ya saben que me tienen que preguntar, me interrumpen, porque yo me voy emocionando acá y no me doy cuenta, y avanzo y avanzo y avanzo. Entonces, me paran cuando haya una duda. Bien, esto me parece una de las cosas más útiles que uno puede hacer cuando estudia funciones. Y recuerden que funciones, muchachos, son las bases del cálculo. Lo que hagamos ahora estudiando funciones va a ser muy útil, porque el cálculo es, o sea, ¿cuál es la herramienta principal del cálculo? Las funciones. Entonces necesitamos entender bien el concepto de funciones. Entonces, cuando uno está estudiando funciones, esta analogía es lo mejor que uno puede hacer, y es ver las funciones como una máquina. Entonces, uno puede interpretar una función que va de A en B como una maquinita que recibe elementos de A, elementos X de A, y los transforma en elementos F de X de B. Entonces, es de esta forma. O sea, podemos pensar en que X son los insumos de F, ¿cierto? X es una materia prima que uno le ingresa a F. F es la maquinita, F hace sus cosas, F hace lo que sabe hacer, y entrega un F de X. Ese sería como el producto. Sería el producto. Entonces, aquí es muy importante, y sobre todo para los matemáticos que van a estar, pues uno cuando estudia matemáticas se vuelve muy riguroso. Aquí es muy importante hacer la distinción entre lo que es una función y lo que es el valor de la función en un X. A veces, y eso yo lo hago y lo hacemos todos, uno empieza a abusar del lenguaje y decir la función f de x, pero realmente no es la f de x no es la función, f de x es lo que sale por la función, ¿cierto? Es el valor de f en un x. Realmente la función es f. Fíjense, la maquinita es f. Lo que arroja la maquinita es la imagen de un valor x que le ingrese a la máquina. Bueno, esto va a ser muy útil a medida que avancemos, sobre todo cuando empecemos a hablar de composición de funciones. Esta analogía es muy útil, pero bueno, vamos con calma. Sigamos avanzando. Aquí tenemos pues un ejemplito donde se precisa un poquito lo que acabo de decir. Supongamos que hay una función f que está definida de esta manera. Cuando yo le entregue un x, ¿la función qué hace? La función lo multiplica por 2. Eso es lo que sabe hacer esa función. Entonces aquí está la función, esa es la función que cualquier cosa que yo le entregue, la multiplica por 2. Entonces, si yo a esa función le entrego un 5, ¿qué hace la función? La función coge el 5, lo multiplica por 2 y entrega 10. Y me dice entonces que f de 5 es igual a 10. ¿Sí? Eso es lo que sabe hacer esa función. Perfecto. X igual a 5 es un elemento del dominio. 10 sería un elemento del rango. Y bueno, antes de... No, ahorita hablamos de eso. Sigamos avanzando. Cuando los conjuntos A y B son subconjuntos de los reales, vamos a decir que f es una función real. En este curso y en casi todos los cursos de la Escuela de Matemáticas vamos a trabajar con funciones reales. A veces, en algunos casos muy particulares, vamos a introducir los complejos, pero no en este curso. En este curso no vamos a trabajar con complejos. Entonces vamos a trabajar con subconjuntos de los números reales.
Muy bien. Evaluación de una función. Entonces, ¿qué es eso? Yo ya lo había mencionado ahorita. Es simplemente coger la función y entregarle una materia prima y ver cuál es su producto. Eso es evaluar una función. Entonces, si me dicen que hay una función f que sabe hacer esto, esta es la función, o sea, esta es la manera en que defino la función. Recuerden que uno a veces no, constantemente abusa del lenguaje y dice la función f de x igual a 5x más 1, pero realmente debería decir la función f definida por f de x igual a 5x más 1. En fin, entonces para evaluar f en 3, vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir f de 3, así se lee esto, f de 3, ¿y qué hacemos entonces? Pues es muy sencillo, nos vamos a la función, y donde encontremos x, no vamos a poner x, sino que vamos a poner 3. Así de simple. Entonces yo empiezo a escribir 5, 5. X, bueno, no escribo x, sino que escribo 3. Muy bien. Más, entonces más. 1, 1. Y ya lo que me queda es una operación aritmética que yo sé resolver. Esto me da 16. Entonces yo digo que f de 3 es igual a 16 o equivalentemente que 16 es la imagen de 3 bajo la función f. ¿Listo? Muy bien. Fíjense que a esta función le sirve cualquier cosa. Cualquier x, o sea, mejor dicho, el x lo puedo reemplazar por cualquier número real. ¿Cierto? No hay ningún problema, aquí no hay ningún inconveniente. Eso me dice entonces que el dominio de esa función es todos los números reales, es el conjunto de los números reales, ya que esta expresión está definida para cualquier número real. ¿Qué pasará con el rango? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será el rango de esa función? ¿Será que tenemos en este momento información para determinarlo? Entonces, la respuesta en este caso es, tenemos que esperar, esperemos y hablemos un poquito más, a ver si tenemos elementos adicionales que nos permitan decir cuál es el rango, porque no es tan fácil, ¿cierto? El dominio es muy fácil, simplemente uno mira cómo es la expresión y ve si a eso le sirve todos los reales, y si no, pues si hay algún problema, uno ve qué tipo de problema hay. Ahorita vemos eso. Bueno, vamos con otro ejemplito. Me dan esta funcióncita, f de x definida de esta forma, y me piden que calcule esta expresión, ya que hay algunos que están diciendo, yo conozco esto lo he visto mucho, déjà vu, ¿cierto? Ya esto lo he visto en algunas ocasiones. Y sí, en efecto, si en el colegio alcanzaron a ver cálculo, que no debería ser, en la universidad pensamos que cálculo no debería ser un tema del colegio, debería dejarse para la universidad y más bien hacer esfuerzos para prepararse mejor en precálculo. Pero bueno, si alcanzaron a ver cálculo, ustedes saben que esta expresión aparece en la definición de derivada. ¿Sí? Pero por ahora pues no nos interesa, simplemente para aquellos que la vieron familiar se acuerden de dónde es que viene esta expresión. Entonces me dice, bueno, dada esta función, la función definida por f de x igual a 4x2 más 5x, me piden que calcule este cociente. ¿Qué es este cociente? Me dicen, es simplemente f de a más h menos f de a sobre h. Si a y h son números reales, y aquí me le ponen esta condición a h, que sea distinto de 0, pues para que la división por 0 no exista, ¿cierto? Para no tener problemas. Yo estoy escuchando un ruidito en mi computador. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, señor. Gracias. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a hacer este cociente. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué significa esto? Eso significa f de a más h. ¿Qué es f de x? Es una función que sabe hacer esto. Cuando yo le entregue un x a f, ¿qué sabe hacer esa función? Coge el x y lo eleva al cuadrado. Luego de hacer eso, lo multiplica por 4. Por otro lado, otro grupo de trabajadores cogen el x y lo multiplican por 5. Y después esos dos grupos de trabajadores se unen y suman sus resultados. Y lo que dé es lo que entregan. Eso es lo que sabe hacer esa función. Esa función sabe hacer eso. Entonces, si yo quiero calcular f de a más h, eso es lo que debo hacer. Si yo quiero calcular f de a más h, que está aquí, eso es lo que debo hacer. Yo debo darle al primer grupo de trabajadores a más h. ¿Qué hace a más h? ¿Qué hace ese primer grupo de trabajadores? Coge a más h y lo eleva al cuadrado, y después de hacer eso, lo multiplica por 4,
Y el otro grupo de trabajadores, ¿qué hace cuando recibe A más H? Ese grupo de trabajadores lo multiplica por 5 y ya tiene este resultado. Y luego los dos grupos de trabajadores se unen y suman esos dos resultados, ¿cierto? Ahora, aquí hay un cuadrado, entonces como esos trabajadores estudiaron matemáticas básicas, saben productos notables, y como saben producto notable, lo aplican, saben que ese es el resultado de aplicar ese producto notable, y luego también saben que uno puede, que si existe la propiedad distributiva, la aplican acá, y aquí lo mismo, esta propiedad distributiva, y queda de esta manera, y ya lo ponen de esta forma, y eso sería lo que uno obtiene cuando calcula f de A más H. ¿Vamos bien acá? Sí, profe. Muy bien, entonces ya tenemos esta primera partecita de acá. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos f de A. Ah, bueno, entonces calculamos f de A. Miren, por aquí ya no lo calcularon. Es simplemente ir a la función y en lugar de x, escribo A. Entonces me queda 4 al cuadrado más 5A. Perfecto. Entonces ya tengo todos los ingredientes que necesito para calcular este cociente. Entonces ya me voy y lo calculo. Y me voy entonces a la siguiente página. Entonces yo ya empiezo. Pero para calcular ese cociente, pues entonces pongo f de A más h, que es esto. F de A más h es esto. Menos, aquí está el menos. Luego sigue f de A. Entonces lo pongo entre paréntesis, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando estamos con un signo menos debemos poner entre paréntesis todo lo que la expresión que estamos escribiendo, porque esa expresión va a ser afectada por este menos. Y sobre h. Perfecto. Ya lo que sigue es un trabajo de álgebra que hemos aquí repasado, ya somos expertos en eso. Simplemente este menos cambio todos los signos de acá, reduzco términos semejantes, ¿cierto? Puedo cancelar este con este, puedo cancelar este con este, y ¿qué más puedo hacer? Este señor, ya, no, quedan tres, estos tres, perfecto. Y además yo me doy cuenta de que h está presente en todos estos, entonces saco factor común h, y de tal forma que lo puedo cancelar con el de abajo, y me queda este señor, ¿cierto? El próximo semestre, cuando estén en el cálculo diferencial, ustedes van a poner aquí el límite cuando h tiende a 0. Y luego aquí al final, cuando ya queden con el límite cuando h tiende a 0, lo que van a hacer es simplemente que h la reemplazan por 0 y les queda como respuesta 8a más 5, que es simplemente la derivada de la función con la que empezamos, evaluada en a. Pero bueno, eso lo hacen el próximo semestre. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, No, vamos bien. bien. Cuéntame, Daniela. No, que todo bien. Todo muy bien, perfecto, me encanta. Recuerden que deben hacer preguntas y que no hay preguntas tontas y que ustedes no se pueden dejar intimidar por los otros o por ese famosísimo bullying, nada. Si tienen una pregunta así, crean que sea tonta, háganla. No se la guarden porque es que ahorita ustedes solos cómo van a resolverla. Me la hacen, para eso estoy aquí, para resolver esas dudas. Entonces, cuando hay una pregunta, me dicen. Bueno, determinación del dominio de una función. Como la vida es dura, ¿cierto? La vida es dura, entonces a uno usualmente no le dan el dominio de la función, a uno le dicen cómo está definida la función. ¿Qué debe hacer uno entonces? Uno debe determinar el dominio. Uno debe decir, bueno, debo determinar su dominio. Cuando pasa eso, cuando uno no le dan el dominio de la función, uno lo que tiene que hacer es buscar el subconjunto más grande que hay en los números reales, de tal forma que las reglas que definen la función tengan sentido, es decir, existan, ¿cierto? Entonces uno sabe que cuando tiene funciones, tiene expresiones algebraicas, donde se pueden presentar problemas. Uno sabe que se presentan problemas en los radicales, en los cocientes, ¿cierto? Y más adelante, cuando avancemos, cuando lleguemos, creo que la próxima semana veamos el logaritmo, ¿cierto? Las funciones logarítmicas, ahí también tenemos algunos problemas. O cuando ya al final del semestre veamos las funciones trigonométricas, allá también hay otros problemas. Entonces uno tiene que empezar a buscar esos problemas y empezar a ver cuáles valores de X no están bien, no están bien definidos, o sea, para cuáles valores de X la función no está bien definida. Entonces vamos a ver ejemplos para que entendamos bien. Por ejemplo, esta señora. Me dicen que f es una función definida de esta manera. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, a lo que acabamos de decir, que
¿qué podemos decir de esta función? ¿Dónde se puede presentar algún problema? En el denominador. En el denominador, ¿cierto? Nosotros sabemos que no podemos dividir por 0. Entonces, este denominador, yo lo tengo que analizar con calma y tengo que ver dónde se me hace 0. Y donde se me haga 0, yo debo quitar esos valores del dominio, ¿cierto? De los números reales. Entonces, digamos que vamos a empezar. Si estuviéramos presentando un examen escrito, entonces, ¿qué haría yo? Si yo fuera estudiante de matemáticas básicas haciendo un examen escrito, yo empezaría diciendo, bueno, el dominio de la función, el dominio de f, va a ser todos los números reales, tales que el denominador sea distinto de 0. Así empezaría yo el ejercicio diciendo, el dominio van a ser todos los números reales, tales que el denominador sea distinto de 0. Ahora, aquí no para todo, aquí no para el problema, porque aquí todavía no está muy claro, ¿cierto? ¿Cuáles son esos reales? Yo debo ser más preciso. Pues para ser más preciso, yo lo que tengo que hacer es resolver la ecuación, o sea, cambiar este símbolo de diferente por un igual, y resolver esa ecuacióncita. Entonces, yo debo resolver esta ecuación, 9x2 menos 4 igual a 0. Esa ecuación es una ecuación cuadrática, somos expertos resolviendo ese tipo de ecuaciones, sabemos que factorizando lo podemos lograr. Eso es una diferencia de cuadrados, me queda así, igualo el primero a 0, el segundo también a 0, resuelvo y me queda que x igual a menos 2 tercios o x igual a 2 tercios. Eso quiere decir que estos son los dos únicos números en los números reales donde tenemos problemas. Entonces, ¿cuál será el dominio de mi función? El dominio de mi función lo puedo escribir de muchas formas, lo puedo escribir así. Todos los números reales tales que x sea distinto de menos 2 tercios y x sea distinto de 2 tercios. Esta es una forma de entregar la respuesta. El que escriba esto ya saca 5. Tiene perfecta la respuesta, puede escribir esto. Alguien dice, pero yo lo quiero escribir de esta manera. Yo lo quiero escribir así. Yo quiero escribir que es el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 tercios, abierto, unido, nuevamente desde menos 2 tercios, también abierto, hasta 2 tercios, abierto, unido, y vuelvo a empezar en 2 tercios, pero abierto, hasta infinito. Y entonces el que lo escriba así también saca 5. También saca 5. Es la misma historia, ¿cierto? Es la misma respuesta. Cualquiera de las dos dicen lo mismo. De hecho, habría una tercera opción. Y permítanme, yo la escribo acá. ¿Cuál es una tercera opción? Y de hecho, pues es la que yo escribiría. Es todos los números reales, excepto menos 2 tercios y 2 tercios. Esa es otra manera de escribir la respuesta. ¿Sí? Todos los números reales, recuerden que entre conjuntos hay una operación que es la operación diferencia. Eso significa todos los elementos de acá que no están acá. Eso quiere decir todos los reales menos estos dos. Listo. Cualquiera de esas tres es la respuesta al ejercicio. Ese sería el dominio de esa función. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Entonces sigamos. Tenemos otro ejemplito más. Queremos hallar el dominio de la función que está definida de esta manera. Díganme ustedes qué debemos hacer entonces. No puede ser un número negativo. Hola. Profe, no puede dar un número negativo el 4x al cuadrado. 4x al cuadrado puede ser negativo. Sí, ese sí puede ser negativo. El que no puede ser negativo es 16 menos 4x cuadrado. Completico. Ese es el que no puede ser negativo, ¿cierto? Porque tenemos una raíz par, tenemos una raíz cuadrada. Entonces vamos a empezar, recuerden cómo empezamos ahorita, para que por si alguna razón uno se equivoca más adelante, le den a uno algunos punticos por empezar. Entonces ustedes acostúmbrense siempre que vayan a presentar un examen escrito, a escribir todo, todos los detalles. A los profesores nos encanta
ver todos los detalles, porque eso quiere decir que la persona entendió, y a la hora de encontrarse uno con un error, uno es más, digamos, es menos estricto con los errores cuando uno ve que la persona está haciendo bien las cosas, que sabe, y uno, digamos, uno empieza a dar lo que se llama crédito parcial. Entonces empezamos diciendo, el dominio de la función son todos los números reales, tales que lo que está aquí adentro, que es 16 menos 4x2, es mayor o igual a 0. Igual a 0, o sea, el 0 también me sirve, entonces por eso digo mayor o igual a 0. Entonces así empezamos. ¿Listo? ¿Será que el ejercicio termina ahí? ¿Puedo entregar así? Ya, entregué el examen y me pusieron 5. Toca resolver la desigualdad. Correcto, ¿cierto? Así no me van a poner 5, porque aquí hay una desigualdad y yo debo entregar mi respuesta más precisa, ¿cierto? Algo que dé más información, entonces yo debo resolver la desigualdad. Entonces yo me voy a resolver la desigualdad, entonces vengo y resuelvo la desigualdad. 16 menos 4x2. Aquí ya nos dedicamos un par de clases, creo, a resolver desigualdades. Toda una semana estuvimos resolviendo desigualdades, somos expertos, entonces no vamos a volver a repetir eso, no vamos a volver a decir eso. Entonces aquí simplemente se resuelve la desigualdad por el método del cementerio, el método de los signos, ustedes lo saben hacer, y como quiero mayor o igual a 0, esta sería la respuesta, desde menos 2 hasta 2, y como tengo un mayor o igual, incluyo los extremos, incluyo el menos 2 y incluyo el 2. Entonces mi dominio va a ser, lo presento ya sea de esta forma o de esta forma, cualquiera de las dos es la respuesta correcta. Y ahí sería, este sería el dominio de la función. Listo. ¿Preguntas? Profe, perdón, ¿usted me podría explicar un poquito más la parte de arriba de la desigualdad? En el 16, es que no entendí muy bien. Pues no sé qué pasó con el 16. Aquí simplemente se le sacó factor común 4 en ambos lados. Bueno, 4 en ambos lados. Se sacó factor común 4 en el lado izquierdo y queda 4 por 4 menos x2. 4 menos x2 mayor o igual a 0. Y luego dividí ambos lados por 4. Como 4 es un número positivo, la desigualdad no se afecta. Este 4 y este 4 se cancela y 0 dividido 4 pues da 0. Por eso quedó 4, por eso quedó 4 menos x2 en el lado izquierdo y en el lado derecho quedó 0. Es simplemente eso, se sacó factor común 4 y se eliminó con, como que se pasó al otro lado, pues si el 4 es positivo no se afecta la desigualdad. Ya luego viene la diferencia de cuadrados, ya luego se aplica todo el método del cementerio. ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces avancemos. La gráfica de una función. De la gráfica de una función, la gráfica, cuando uno le dice gráfica de una función, uno inmediatamente piensa en un dibujo. Y sí, esa es una forma de representar la gráfica de una función, pero realmente la gráfica de una función es un ente como abstracto, una definición abstracta, y es esta. La gráfica de una función es el conjunto de todos los pares ordenados de esta manera, de la forma x, f de x, donde x es un elemento del dominio de f. De acá es el dominio de f. Eso es la gráfica de una función. La gráfica de f es esto, es ese conjunto, el conjunto de pares ordenados de esta forma, x, f de x, donde x está en el dominio. Ahora, lo que pasa es que este conjunto, lo más usual es llevarlo al plano cartesiano. Entonces, yo empiezo a poner todos estos punticos en el plano cartesiano, pongo AF de A, BF de B, y por aquí pongo CF de C, y pongo por aquí DF de D, y así sucesivamente. Entonces, todos esos punticos, a medida que ya tomo demasiados, me van indicando como una tendencia. Entonces, yo ya luego cojo una curvita suave, ¿cierto? Cojo una curvita suave con un lápiz, entonces voy uniendo los puntos y voy generando la gráfica de la función. Pero la gráfica se define inicialmente de esta manera. Muy bien. Perfecto. Fíjense que
cuando yo elijo un número A en el dominio de la función, luego me voy a encontrar su respectivo Y acá, y me queda el puntico de coordenadas A, f de A, para que lo tengan presente. Bien, avancemos. Observemos que la gráfica de F es un subconjunto del plano cartesiano, ya lo dijimos. Perfecto. Bueno, voy a cambiar un momentico al computador para que veamos unas cosas de GeoGebra. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir desde el computador. Entonces, a ver, aquí rápidamente. Muy bien. Entonces, aquí en el Moodle tenemos esta primera ayudita de GeoGebra. Entonces, fíjense, a ver qué hay aquí. Vamos a ver, voy a hacerle un zoom. Hay una función, que es esta que está aquí, que de hecho nosotros podemos cambiar si quisiéramos, pero no lo voy a hacer. Y esa función, pues está aquí ya, aquí se muestra como un poquito más bonita. Inicialmente uno podría decir que esta función, su dominio es todos los reales, ¿cierto? Fíjense que en el denominador yo nunca voy a tener 0, porque es 2x, 2 más 1, es una suma de cuadrados. Este denominador nunca va a ser 0. Por tal, ¿sí se está viendo bien mi pantalla? Sí, Sí, profe, se señor. ve bien. Gracias. Entonces, esta función tiene como dominio todos los reales, pero sin embargo, esta aplicacioncita de GeoGebra, esta ayudita de GeoGebra, me permite elegir qué pedazo de los reales quiero. Entonces, con estas flechitas yo puedo decidir qué tanta parte de los reales quiero tener. Entonces, supongamos que yo me quedo aquí. Y pongo desde el -5 y esta flechita la llevo hasta el 6, por ejemplo, hasta ahí nomás. Entonces, estoy considerando únicamente el pedazo que va entre -5 y 6. Listo, estoy considerando únicamente ese pedazo. Voy a decirle que me marque un punto en la zona marcada. Entonces aquí tenemos un circulito chiquito amarillo que marca el X que estoy escogiendo y su respectivo Y sería este puntico de acá como moradito. Y los dos se encuentran aquí en este punto azul que está sobre la curva como moradita. Muy bien, si yo muevo el punto, a través de la curva, veo cómo van cambiando la X y la Y. El que está en amarillo es la X, el que está como en rojito es la Y. Listo, hasta que llego acá. Fíjense, apenas llegué a este punto, la X vale 6 y la Y vale casi 3, 2.8. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en este punto, aquí la X vale 0 y la Y vale 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Muy bien. Voy a decir que me marque el dominio. Que me marque el dominio de la función que hemos escogido. Fíjense cómo me lo marcó aquí en amarillito. Me marcó en amarillo la parte del eje X que participa en la gráfica. Es como si yo cogiera y colapsara toda la gráfica sobre el eje X. Así la colapsara. ¡Pum! Me la llevo toda al eje X, la aplastara. Esto es lo que queda, lo que está en amarillito. Ese es el dominio de la función visto en el plano cartesiano. Ah, muy bien. Ahora veamos el recorrido, o sea, el rango. Fíjense, el rango es este que está aquí, este que está con color magenta, es llevarme toda la gráfica, aplastarla, colapsarla sobre el eje Y. Este que está acá sería el rango. Si yo muevo nuevamente esas flechitas, vean cómo se me van cambiando los dominios y el dominio y el rango. ¿Sí ven? Cómo me va cambiando el dominio y el rango, para que lo tengan presente. Muy bien. Está claro cómo, digamos, qué es lo que quiere enseñar esta ayuda de GeoGebra. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Voy a seguir avanzando. Aquí hay otra. Entonces tenemos la gráfica de una función. Esta es la gráfica de cierta función. Y voy a ver, digamos, a ver qué nos dicen acá. Desliza con el mouse el punto A. Vamos a deslizar con el mouse el punto A. Vamos a deslizarlo y vamos a ver qué pasa. Ustedes vayan observando. Voy deslizando el punto A, punto A, el punto A,
punto A, punto A. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se extendió el eje X. Se extendió, se coloreó. Sí, más o menos. Se coloreó una parte del eje X y se coloreó una parte del eje Y. ¿Y esos colores qué me están mostrando? ¿Qué vienen siendo esos colores? El dominio y el rango. Dominio ahí. El dominio y el rango, correcto. Este color como anaranjado está mostrándome el dominio de la función y este color verdecito me está mostrando el rango de la función. Sí, entonces miren, el dominio en este caso sería el intervalo cerrado desde -2 a 2, ¿sí? Ese sería el dominio. Y el rango sería desde, ¿qué? Como -2.1 más o menos hasta como 4.1, algo más o menos. Ese sería el rango de la función. ¿Está bien? Bueno, voy a dejar para que ustedes hagan la misma situación, pero con esta otra. Deslicen el puntico A través de toda la gráfica y para que vean cuál va a ser el dominio y cuál va a ser el rango. ¿Listo? Lo dejo para que ustedes lo hagan. Aquí hay otro parecido también, otro ejercicio similar, y es que, un momento. Y es que debo arrastrar el puntico, creo que sería este punto rojo, que demuestre el dominio y que demuestre el rango. Hagámoslo a ver. Voy a aumentarlo un poquitico. Vamos a decirle que nos muestre el dominio y voy a arrastrar el punto. Creo que este es el que se debe arrastrar, sí. Fíjense, lo voy a hacer desde acá. Entonces yo empiezo a arrastrarlo. Así se me va moviendo todo el punto sobre la curva. ¿Qué me está dejando ahí? ¿Qué es eso en rojo? ¿Qué es el rastro que está dejando en rojo? Nadie, bueno, yo digo entonces. Ese Dominio. rastro, Dominio. el dominio, correcto. Ese rastro es el dominio. Fíjense, son todos los valores del eje X que están participando en la gráfica. Todos esos están participando, todos tienen gráfica, todos tienen gráfica, todos tienen gráfica. Miren, vamos desde menos infinito, supongamos que este pedacito verde va hacia la izquierda, así hasta el infinito. Entonces, viene menos infinito, menos infinito. Aquí no había gráfica, aquí hay un hueco, pero aquí sí está lleno el huequito. Entonces, sigue, 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 hay gráfica, hay. Seguimos, 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 hasta acá. ¿Y qué pasó aquí? Ya no estamos viendo rastro rojo. ¿Por qué no estamos viendo rastro rojo aquí en este pedazo? Porque los valores no pertenecen al dominio. Porque ahí no hay gráfica, ¿cierto? Ahí no tenemos gráfica, entonces los valores no están en el dominio. Entonces no están en el dominio, no están, pero ya aquí vuelven a estar. Entonces aquí empiezo otra vez a dejar rastro. Aquí, en el siguiente hay huequito, pero queda tapado por el de abajo. Y ya me voy yendo y ya sigan apareciendo todos. ¿Sí? Ya siguen apareciendo todos. Entonces, de esa manera, pues como que ya me voy yendo hasta infinito, ¿cierto? Suponiendo pues que aquí estas escalitas siguen subiendo y subiendo de la misma manera. De esa manera produje el dominio. ¿Cuál sería el rango? Ya nos tocaría volver a hacer todo el proceso con el rango. Volver a hacer todo con el rango, a ver qué pasa, qué se me marca. ¿Qué se me está marcando ahí? Miren qué chévere. Ahí me quedó marcado el rango. ¿Cuál sería el rango entonces? ¿Cuál sería el rango? ¿Qué creen ustedes? De infinito hasta -3. No, de infinito no.
Fíjate que aquí no hay gráfica, no hay. Empieza a haber en -3. El rastro que está en azul es el rango. Pues empieza en -3, entonces sería cerrado en -3. Aquí puedo marcarlo. Sería cerrado en -3 y hasta -1. En -1 tenemos huequito. Entonces -1 sería abierto -1, unido, y vuelve a empezar aquí en 0 hasta 2, cerrado en ambos casos. Entonces cerrado en 0, cerrado en 2. Horrible escribir con esto. Y ya luego, ¿qué aparece? Miren, aparecen unos punticos aislados, que son estas escalitas. Aparece el 3, aparece el 4, el 5. Uno aquí diría unido, el conjunto con elementos 3. Horrible esto, escribir con eso es horrible. 4, 5, y ya ponemos unos puntos suspensivos indicando pues que esto continúa de esa manera. Bien, entonces de esa manera ya haríamos el rango. Bueno, preguntas. Bueno, entonces no hay preguntas. Me voy a pasar, voy a pasarme para el iPad nuevamente. Voy a presentar. Muy bien. Pues continuemos con lo que veníamos. Bueno, tenemos ahora la prueba de la recta vertical. Entonces resulta que si a mí me dan la gráfica de algo en el plano cartesiano, me dicen, vea, hay una gráfica, esa gráfica no necesariamente corresponde a una función. No todas las gráficas que están en el plano cartesiano corresponden a funciones. Entonces, ¿cómo saber si la gráfica que me dieron es la gráfica de una función o no? Entonces, la prueba es muy sencilla. Yo atravieso una recta vertical que sea como movible, que no esté fija, que se la pueda mover a través de toda la gráfica. Si en todas las posiciones me corta solamente un punto, entonces la gráfica sí corresponde a una función. Pero si en alguna de las posiciones me llega a cortar 2 puntos o más, entonces ya no es una función. Entonces aquí veamos algunos ejemplos. Supongamos, por ejemplo, esta primerita. Me dieron esta gráfica y me preguntan, ¿es función? Están preguntando, ¿es función? Entonces vamos a aplicar la prueba de la recta vertical. Y resulta que no. Si yo atravieso una recta aquí, vertical, veo que esa recta me está cortando la gráfica en 2 puntos. Entonces está violando la prueba de la recta vertical, por lo tanto digo que esta gráfica no corresponde a la gráfica de una función. ¿Listo? Entonces esta primera no es gráfica de una función. ¿Está clara entonces la prueba de la recta vertical? Está claro, profe. Perfecto. Aquí tengo otra, la misma historia. Paso una recta vertical acá y me la corta en 1, 2, 3 puntos. Entonces, esa señora no es la gráfica de una función. Entonces, no puede ser. Pasamos a otra. Aquí esta, recta vertical, un solo punto, 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 un solo punto. Aquí es donde hay dudas. Esta de acá, una recta que pase por este, ¿será que la corta en un solo punto? Sí, únicamente este, porque aquí hay huequito y huequito, entonces no pasa nada. Entonces, esta señora sí es la gráfica de una función. Muy bien, entonces me pone muy chulito. Vamos ahora a repasar, a ver aquí qué tanto nos falta, la traslación. Vamos a repasar funciones lineales, pues esto realmente nosotros ya lo estudiamos como línea recta. Entonces, ¿qué es una función lineal? Una función lineal es una función que se puede escribir de esta manera, como f de x igual a mx más b, donde m y b son constantes reales.
Esta función se llama función lineal porque nosotros sabemos que su gráfica, que es hacer y igual a mx más b, yo hago y igual a mx más b, esto es una línea recta en el plano cartesiano, ¿cierto? Y eso lo tenemos súper estudiado, nosotros sabemos pues que esta de acá es la pendiente, este es el intercepto con el eje B, eso lo estudiamos ya muy bien hace unas cuantas semanas. Entonces, pues uno sabe cuál es su gráfica, ¿cierto? Todo lo que estudiamos antes. Perfecto, entonces sería la gráfica de una función lineal. Muy bien. Y uno sabe pues que cómo puede hallar la pendiente, cómo puede hallar la ecuación con la fórmula punto pendiente, en fin, todo eso ya lo estudiamos hace mucho rato. Un ejemplito, consideremos esta función lineal, f de x igual a 2x menos 1. Entonces, lo primero que observamos es que el dominio de esa función es todos los números reales. ¿Por qué? Porque es que a esto le sirve cualquier número real, ¿cierto? Eso no presenta ningún problema. Entonces, por eso decimos que el dominio es todos los números reales. Perfecto. Muy bien. Además, yo puedo graficarla, ¿cierto? Yo puedo graficarla. O sea, yo sé que esta es la pendiente, yo sé que este es el intercepto con el eje Y, yo puedo elegir dos valores de X y puedo dibujarla. Aquí está. Aquí está dibujada esa recta, simplemente dándole valores a X, ¿cierto? Esta es la forma de dibujar rectas con dos puntos. Yo, digamos, le doy el valor de 0 y le doy el valor de 1. Si yo le doy el valor a X de 0, lo reemplazo, sería 2 por 0, 2 por 0, 0 menos 1 me da menos 1 acá. Tengo el punto de coordenadas 0, menos 1, míralo aquí, es este. Y si hago lo mismo con el 1, si yo reemplazo el 1 acá, 2 por 1, 2, y 2 menos 1, 1. Aquí me queda un 1. Me queda el punto de coordenadas 1,1, míralo acá. Luego cojo una regla y trazo pues la recta que pasa por esos dos puntos, y aquí pongo flechita, flechita, indicando que continúa en ambos lados. Listo, esta es la gráfica. Perfecto. Entonces ya habíamos dicho que el dominio de esta función es todo el conjunto de números reales. ¿Qué podemos decir del rango? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál era el rango de esta función? Todos los reales. Todos los reales, correcto, porque si hacemos lo que hicimos ahorita con la ayuda de GeoGebra, si ponemos un punto como desde acá y lo empezamos a mover, el rastro que voy dejando en el eje Y es todo este. Ese es el rastro que voy dejando en el eje Y. Todos estos van participando en la gráfica y eso va hacia arriba y hacia abajo. Entonces me queda que el rango es todos los números reales. Ah, qué maravilla, qué maravilla. ¿Será que eso pasa siempre? Todas las funciones lineales, a todas las funciones lineales les pasa esto, que su dominio y su rango. No. Por ejemplo, profe, la que hay como abajito, que es 2x me parece, esa solamente el rango es en 2, ¿no? Entonces, exactamente. Pero entonces no es 2x, sino 2. Cuando la función es la función constante, que es cuando la pendiente es 0, ¿cierto? Cuando yo tengo pendiente igual a 0, entonces mx más b, esta parte daría 0 y me quedaría únicamente y igual a b. Cuando eso pasa, lo que tengo es la función constante. Y la función constante, su gráfica es una recta horizontal, ¿cierto? Es una gráfica que conocemos muy bien, que es una recta horizontal, que es esta. Si yo le entrego el valor de menos 2, la función vale 2. Si yo le entrego el valor menos 1, la función vale 2. Si yo le entrego el valor de 1, la función vale 2. Si yo le entrego el valor de 2, la función vale 2. Para todo vale 2. La gráfica es esta. Entonces, en este caso, el dominio sí sigue siendo todos los reales, pero el rango ya no. En este caso, el rango es el conjunto cuyo único elemento es 2. ¿Listo? Entonces, conclusión. Para las funciones lineales, el dominio siempre son todos los reales. Y el rango puede ser todos los reales si la pendiente es distinta de 0, o un conjunto con un único elemento si la pendiente es 0. En ese caso, pues es una función constante. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bueno, Bien. parece que bien. Excelente.
Rápidamente voy a hablar aquí de algunas transformaciones de funciones, unas poquitas, no todas, porque este es un tema que van a ver en cálculo diferencial con más calma. Durante una época lo quitamos del programa de matemáticas básicas y decidí para ese semestre volverlo a incluir porque esto no es difícil de entender y ayuda bastante para las gráficas. Entonces hagámoslo rápidamente. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Si por alguna razón yo conozco la gráfica de una función, es esta que está aquí con una línea punteadita, permítanme, la voy a poner en color, aprovechemos que tenemos colores. Si yo tengo esta curvita acá con color verde, por alguna razón yo conozco esa curvita, entonces yo puedo a partir de esa gráfica construir la gráfica de la función definida por y igual a f de x más c, donde c es cualquier constante real, simplemente cogiendo la gráfica que yo tenía y la muevo c unidades hacia arriba. Eso es lo que hago, la muevo c unidades hacia arriba, cuando sea más c. Cuando sea menos c, lo que hago es mover las c unidades hacia abajo. ¿Sí? Es muy sencillo, súper fácil. Entonces, esa sería una traslación vertical. Traslación vertical. No te lo digo. Bueno, esa es una traslación vertical. También tengo traslaciones horizontales. Y aquí entonces sería algo parecido, pero es a la X. Entonces, recordemos que nosotros a veces las funciones las vemos como maquinitas. Entonces, yo tengo mi maquinita F, a la cual yo le voy a entregar pues un X, ¿cierto? Y esa maquinita me entrega un f de x. ¿Qué tal si yo le hago una trampita a la función y acá, en lugar de entregarle x, antes de hacer eso, yo mejor voy a borrar esto, voy a hacerle una trampita y al x, que venía aquí solito, le voy a sumar un c antes de que ingrese la función. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? O sea, esto es lo que estoy mostrando acá. Antes de que el x ingrese a la función, le voy a sumar el c. Entonces ya me va a salir por acá, no se me sale esta, sino que me sale f de x más c. Resulta, muchachos, que el efecto en la gráfica es correr la gráfica. O sea, si yo tenía esta era mi curva original, esta es la que ahorita pinté de verde, permítanme, yo la voy a pintar de verde. Esta es mi curva original. Si yo a mi curva original le hago este cambiecito, esta trampita, el efecto es que corre la curva c unidades hacia la izquierda. Me corre c unidades a la izquierda. Aquí está, c unidades a la izquierda. Cuando es con más. Es un poquito como contraintuitivo que el más sea con la izquierda, pero así es. Y cuando el reste, si la trampita es restar, si al x le resto c, el efecto que hago en la gráfica es mover la gráfica c unidades a la derecha. Lo muevo hacia la derecha. Sí, eso sería una traslación horizontal. Y bien, acá hay un ejemplito como para aterrizar un poquito lo que acabamos de decir. Yo les voy a dar esta gráfica, que ahorita la vamos a tratar con más calma, ahorita la vamos a estudiar mejor. Yo les doy la gráfica de y igual a f de x igual a x2. Les voy a dar esa gráfica, es esta que está acá. Yo la construí, no se preocupen por el momento de dónde salió, yo se las estoy dando. Y les digo, a partir de esa señora, por favor, me grafican estas dos. Por favor, me grafican estas dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta de acá, ¿cómo graficamos y igual a x más 1 al cuadrado? Esa es entonces coger esta señora y hacerle la trampita diciendo que yo quiero graficar y igual a f de x más 1. Sí, eso sería esta señora de acá. Esta señora de acá es y igual a f de x más 1. En lugar de x escribo x más 1. ¿Cuál es el efecto? Ahorita lo dijimos. ¿Cuál sería el efecto entonces? Mover la gráfica, ¿qué? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Una unidad hacia la izquierda. Entonces la muevo una unidad hacia la izquierda. Aquí está. La que tenía que era así. Yo borro esto, ¿no? La que tenía que era así, la estoy corriendo una unidad a la izquierda. Perfecto. Ah, maravilloso. ¿Y esta de acá cuál sería? Esta otra. Esta sería y igual a f de x, la anterior, más 1. ¿Sí? Más 1. Aquí no me gusta este numerito.
Acá yo lo quitaría. Aquí no me gusta. Esa sería entonces f de x más 1. ¿Qué dijimos ahorita? Sería a toda la función le sumo un 1. A toda la función, a toda. En ese caso el efecto es la que yo tenía antes. La voy a mover una unidad hacia arriba. Y esta es la que me queda. ¿Correcto? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Y veamos una última transformación. Solamente vamos a ver esta otra, esta adicional, y es la reflexión vertical. Reflexión vertical. Entonces, esto es simplemente, proviene de la siguiente observación. Si yo estoy en el plano cartesiano y considero el punto de coordenadas x, y, si yo considero ese puntito de coordenadas x, y yo a la y le cambio el signo, solamente a la y, dejando la misma x, el efecto, muchachos, es reflejar el punto que yo tenía, ese punto P, reflejarlo con respecto al eje x, como si el eje x fuera un espejo. Eso se ve pues muy fácilmente con un ejemplito. O sea, supongamos que yo tengo el punto de coordenadas 2,1. Si yo quiero dibujar el punto de coordenadas 2,-1, el punto de coordenadas 2,-1 es este que está aquí. Y el efecto es que estos dos señores es como si uno fuera la imagen del otro a través de este espejito. ¿Listo? Entonces, eso es muy chévere porque me permite entonces concluir lo siguiente. Si a mí me dieron la gráfica de y igual a f de x, voy a pintarla nuevamente de verde como he hecho con las anteriores. Si a mí me dieron la gráfica de y igual a f de x, que es esta que está aquí, yo soy capaz de construir la gráfica de y igual a menos f de x, o sea, si a la y le cambio el signo, a toda la y le cambio el signo, simplemente reflejando la gráfica que tenía, reflejándola con respecto al eje x. ¿Sí? La reflejo con respecto al eje x, y esta señora que está aquí en línea punteadita sería la gráfica de y igual a menos f de x. ¿Correcto? Un ejemplito. Si me dice que la gráfica de y igual a f de x es esta es la gráfica de la función, me piden que grafique y igual a menos f de x. ¿Cómo grafico y igual a menos f de x? Pues cojo esta señora y la reflejo con respecto al eje x, y al hacer eso, esto es lo que obtengo. Listo. Fíjense que simplemente cambiar la coordenada y. Este punto que tenía coordenadas 1,1 vas a tener coordenadas 1,-1. Este punto que tenía coordenadas 3,-2 vas a tener coordenadas 3,2. Y así con los demás. Y de esa manera pues tengo las transformaciones básicas, ¿cierto? Hay más, pero vamos a quedarnos únicamente con estas. ¿Preguntas, muchachos? No, señor. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a empezar a ver unos tipos de funciones que van a ser muy útiles. Bueno, en el Moodle hay más ayuditas de GeoGebra para entender estas transformaciones que acabo de hacer. Los invito a que vayan y jueguen allá. Recuerden que todas esas ayudas de GeoGebra las pongo ahí para que ustedes practiquen. No son para que se vea más bonito el Moodle, no. Son para que ustedes practiquen y entiendan más fácilmente los conceptos. Entonces, vayan por favor allá y utilicen eso. Bueno, me disculpan un segundito, voy por más agua porque ya... Listo, volví. Perfecto. Entonces empecemos con las funciones definidas por tramos. Las funciones definidas por tramos, o también se conocen a veces a pedazos, funciones a pedazos, por partes, son funciones muy útiles en las aplicaciones. Por ejemplo, cuando ustedes van a
a una tienda y dicen, voy a comprar, por ejemplo, a una ferretería, voy a comprar tornillos. Usted le dice, don Julio, ¿cuánto valen los tornillos? Entonces don Julio dice, los tornillos, cada tornillo vale 100 pesos, y usted me compra hasta 1000 tornillos. Hasta 1000 tornillos valen, esos son muchos, digamos hasta 50. Usted me compra hasta 50, cada tornillo vale 100 pesos. Pero si me compra de 50 a 100, entonces el tornillo le vale 90. Pero si me compra de 100 a 200, ya el tornillo le vale 80. Si yo quiero construir una función que me diga cuánto valen los tornillos, dependiendo de cuánto se compran, digamos que compra X tornillos, entonces la función que yo voy a entregar va a ser una cosa del siguiente estilo, va a ser algo así como, bueno, entonces, si X es el número de tornillos que compra, entonces el valor de los tornillos va a ser 100 pesos por el número de tornillos si X está entre 0 y 50, ¿cierto? Hasta 50 es lo que va a valer los tornillos. Pero si X está entre 51, o sea, digamos, mayor que 50, y 100, cada tornillo me vale 90, entonces va a ser 90 por X. Y ya de ahí en adelante, si compro más de 100, o sea, si X es mayor que 100, entonces me vale 80, entonces va a ser 80X. Entonces fíjense que me quedó una funcioncita que luce de esta manera. Esto es lo que se llama una función por tramos y va a ser muy útil. Entonces, aquí ya veamos pues un ejemplito más en abstracto, donde está la función por tramos, donde para cada tramito pues hay una ecuación distinta. ¿Listo? Entonces, me están diciendo, vea, cuando X sea menor o igual a menos 2, la función va a ser menos X menos 3. Cuando X esté entre menos 2 y 1, la función va a valer 3. Cuando X valga 1, la función vale 2. Y cuando X sea mayor que 1, la función vale un medio de X más un medio. Me dicen, bueno, grafique esa función, grafíquela y saque conclusiones con la gráfica. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esta función? Pues no hay problema. Yo sé qué es cada una de estas cosas. ¿Qué es y igual a menos X menos 3? Es una función lineal. Yo sé dibujar una función lineal, ¿cierto? Yo sé dibujar líneas rectas. Entonces no hay problema. ¿Qué va a pasar? Que solamente me voy a quedar con el pedazo que esté aquí. Solamente me quedo con ese pedazo. Ah, muy bien. Lo mismo con este. ¿Qué es y igual a 3? Y igual a 3 es una función constante, es una línea recta horizontal. Pero solamente me voy a quedar con el pedazo que dice aquí. Ah, excelente. O esto, ¿qué viene siendo esto? Un solo punto, punto de coordenadas 1,2. Yo ya sé dibujar ese. Perfecto. O este otro, que es y igual a un medio de X más un medio. Eso también es una línea recta. Yo solamente me voy a quedar con el pedazo que esté acá. Ah, perfecto. Entonces vamos a hacer cada una de esas cosas. Entonces, a ver, vamos a dibujarlo. ¿Cómo dibujamos cada una de esas cositas? Entonces, a ver, vamos a dibujar el primer pedazo. ¿Cómo dibujo yo este primer pedacito de acá? Ah, bueno, entonces el primer pedacito, yo lo dibujo, eso va a ser y igual a menos X menos 3. Lo voy a dibujar haciendo una tablita de dos valores, ¿cierto? Como es una línea recta con dos valorcitos, quedó listo. ¿Qué valores debo tomar? Debo tomar valores que estén aquí. Ah, bueno, hay un valor obligado. ¿Qué valor obligado de X? ¿Cuál es el valor obligado de X? Menos 2. El menos 2, porque debo saber hasta dónde llega mi recta, ¿cierto? Entonces este valor es obligado. Yo sé que el menos 2 lo debo tomar. ¿Cuál otro debo tomar? Pues cualquiera, el que esté aquí. Digamos que vamos a tomar el menos 3. ¿Les gusta el menos 3? O el menos 4. Escogamos el menos 4. Vamos a escribir el menos 4. Escogamos el menos 4. Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa con cada uno de estos. Si yo reemplazo el menos 4 acá, ¿cómo me queda? Me queda menos 4 menos, con un menos adelante, sería menos menos 4, eso da 4. Y luego 4 menos 3, eso da 1. Me queda entonces que aquí va 1. Perfecto. Ahora hago lo mismo con el menos 2, me lo traigo acá. Quedaría entonces menos menos 2, eso sería 2. 2 menos 3 da menos 1. Aquí tendría entonces menos 1. Perfecto, entonces tengo los puntos menos 4, 1 y menos 2, menos 1. Ah, muy bien, entonces yo me voy menos 4, 1, míralo acá.
Menos 4, 1 y menos 2, menos 1. Míralo acá. Listo. Cojo una regla y trazo esta rectica. Y aquí pongo flechita. Y aquí no voy a poner flechita. No pongo flechita, no. Aquí pongo un puntico gordito. Aquí pongo un puntico gordito indicando que sí lo incluyo, pero que llega hasta ahí. Entonces ya esta no sería una recta, sino una semirrecta, ¿cierto? Es un pedacito de recta. Bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente tramo es y igual a 3. Eso es una recta horizontal, pero solamente me interesan los que estén entre menos 2 y 1. Y como aquí tenemos desigualdades estrictas, entonces ni en menos 2 ni en 1 puede haber gráfica. Eso quiere decir que ahí voy a poner huequitos. Ahí pongo huequitos. Ah, bueno, entonces voy a poner huequitos. Entonces, fíjense. Esta es la recta y igual a 2. ¿Sí? Esta es y igual a 2. Pero solamente me voy a quedar con el pedazo que está entre menos 2 y 1. Solamente este pedacito. O sea, este que está aquí. Y en el menos 2 pongo un hueco y en el 1 pongo un hueco. Listo. Y de esa manera pues ya llevamos una parte de la gráfica. Ya llevamos esta de aquí y llevamos esta otra. Perfecto. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. El siguiente es cuando x valga 1, y vale 2. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en un solo puntico. El puntico de coordenadas 1,2, ¿cierto? La x es esta y la y es esta. Entonces, me voy y ubico el punto de coordenadas 1,2, 1,2. Míralo acá, aquí está el puntico 1,2 y ya, lo dibujé. Ah, maravilloso, eso está muy fácil. Muy bien. Ahora nos queda este último tramo. Nos queda este último tramo, que viene siendo también una línea recta, que es igual a un medio de x más un medio. Yo quiero dibujarlo. ¿Cómo dibujo yo una línea recta? Dándole valores a x, dos valores a x y hallo sus respectivos y. Entonces, debo tomar valores de x que estén aquí. Este pedazo de recta también tiene un valor obligado para la x. ¿Cuál es el valor obligado para la x? Que sea mayor que 1. Eso lo debe cumplir cualquier valor que tome para la tablita, pero hay un valor que es obligado y que tal vez ustedes están viendo que no. El 2. El 1. El 1 es un valor obligado. Y ustedes están ahí ya protestando. ¿Cómo así que el 1? El 1 no lo puedo tomar. Yo no puedo tomar el 1. Eso es cierto, no lo puedo tomar, pero yo debo saber dónde debo poner el huequito. Porque ustedes ya saben que ahí vamos a poner un hueco. Entonces, ¿dónde pongo el hueco? Yo tengo que darle a esto el valor de 1. Entonces, si quieren, para que no se sientan mal, no pongan pues aquí un 1, sino que pongan un 1 fantasmita. Que un 1 como que sí, pero que no. ¿Listo? Entonces, yo me voy con ese 1, lo reemplazo acá y voy a ver qué me da. Entonces, me da 1 por un medio, me da un medio más un medio me da 1. Entonces, aquí tendría entonces también 1 fantasmita. O sea, tengo el punto de coordenadas 1,1. Es un punto que como es fantasmita va a ser un hueco, va a ser un huequito. Muy bien. El otro valor ya puede ser cualquiera. Pues digamos, voy a tomar 4. Porque sí. Voy a tomar 4. Me lo llevo acá. 4 por un medio da 2. Y 2 más un medio me da 5 medios. Me da entonces 5 medios, que es 2,5. Listo, ya tengo todo para poder mirar la gráfica. Entonces, voy con 1,1. Recuerden que 1,1 como era fantasmita, entonces fantasmita es hueco, ¿cierto? 1,1. Y el otro era 4,2.5. 4,2.5, mírenlo acá. Es este señor. Este es ese otro punto. Ya cojo la regla, trazo mi recta, aquí pongo flechita y aquí pongo hueco. Y he sabido construir la gráfica de la función que me dieron. ¿Qué tal? ¿Claro? ¿Preguntas? Profe, y en un caso parecido, al de x
mayor que uno, ¿cómo podríamos saber si podemos tomar el uno así, pues, no del todo, pero, pues, como usted dijo? Siempre, siempre vas a tener que incluir esos valores. O sea, si tu técnica de graficación es darle valores a la X, estos valores hay que incluirlos siempre, hay que tenerlos en cuenta, porque yo debo saber dónde empieza y dónde termina. Entonces, por ejemplo, aquí, yo no lo hice, pero realmente lo que, o sea, no mostré todos los pasos, pero lo que hice realmente fue coger el -2, a pesar de que no podía ir, yo tomé el -2 y vi cuál era su imagen. ¿Cuál fue su imagen? 3. Ya sé que en el punto de coordenadas -2,3 voy a poner un hueco. Míralo acá. Lo mismo con el otro. Cuando X vale 1, a pesar de que no puedo ir, yo tengo que ver dónde pongo el hueco. El hueco va en 1,3. Entonces, esos numeritos todos los necesitamos, porque necesitamos saber dónde pongo huequitos o dónde pongo punticos rellenitos. Ah, entiendo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces, antes de ir al siguiente tema, les pregunto, ¿cuál será el dominio de esta función? A ver, cada uno ahí hágalo mentalmente y ahorita... Profe, no es infinito, menos infinito a infinito. Listo, entonces ya lo hiciste. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, va a ser esta flechita que va. Entonces, sí, menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos 2. Aquí para. Pero aquí vuelve a empezar. Te sigue, para. Pero aquí el 1 va. Y luego sigue. Entonces, correcto. Tienes razón. El dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Muy bien, entonces con el dominio estamos de acuerdo. Ahora el rango. ¿Qué tal el rango? -1 hasta infinito. Entonces tú dices que desde -1 hasta infinito. Vamos a ver. ¿Cómo empiezas tú? Entonces uno empieza desde abajo. Con una recta horizontal. No hay gráfica, no hay. No sería hasta 2. No hay. Aquí empieza. Mira. Sigue gráfica. Ay, se fue. Tú dirías solamente hasta 2, pero esto ya no importa. Mira, esto no participó en la determinación del rango. Esto fue una información muerta. Porque mira que solo este pedacito se encarga de llevar esto hasta el infinito. Porque esto sigue subiendo. Entonces, es correcto lo que nos dijo la amiga. El rango de esta función es el intervalo desde -1 cerrado, ¿cierto? Lo que va hasta infinito. Todo esto de acá no me importó, eso pues no hizo nada. No me sirvió para nada. Correcto. Bueno, avancemos. La función valor absoluto. Entonces nosotros ya sabemos que es el valor absoluto, pero ahora lo vamos a ver como una función. Lo vamos a ver como una función. Y nosotros sabemos entonces que el valor absoluto de un número X se determina de la siguiente manera. Si ese X es negativo, como el resultado debe ser positivo, entonces yo le pongo un menos al frente para que el resultado sea positivo. Pero si el número es mayor o igual a 0, yo lo dejo tal cual y de esa manera la respuesta es positiva. Y eso es el valor absoluto de un número. Muchachos, pues fíjense, el valor absoluto es una función por tramos. No lo sabíamos, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Pero es eso, una función, la función valor absoluto es una función por tramos. Entonces si queremos graficar esta función, la función valor absoluto, lo podemos hacer como hicimos el anterior. ¿Cómo graficamos esa función por tramos? Como hicimos ahorita. Graficamos el primer tramito, y igual a -x. ¿Cómo graficamos ese tramito? Dándole valores a x, dos valores a x. ¿Qué valores le doy a x? Dos valores que estén acá. ¿Cuáles están ahí? Por ejemplo, el -2. ¿Y cuál es el valor obligado?
¿Qué valor es obligado aquí en este tramo? 0. El 0 es obligado. Si quieres lo ponen fantasmita. 0 fantasmita, listo. Entonces yo me voy y reemplazo a esos señores. Menos 2 lo reemplazo acá. Quedaría menos menos 2, o sea, me queda 2. Y le hago lo mismo con el 0 fantasmita. El 0 fantasmita lo reemplazo acá. Menos 0 fantasmita, pues es 0. Me queda aquí 0 fantasmita. Listo, entonces ya tengo el punto de coordenadas menos 2,2 y el punto 0,0. Listo, entonces yo me voy y digo, bueno, entonces tengo menos 2,2 que es este y tengo 0,0 que es fantasmita, entonces hueco. Y trazo la recta que pasa por esos, aquí le pongo flechita y aquí no, aquí hueco. Listo, entonces ya tengo el primer tramo. Ahora voy a hacer lo mismo con el segundo tramo. Entonces ahora voy a coger es y igual a x y hago lo mismo, doy los dos valores a x. ¿Qué valores le doy? Los que estén aquí. ¿Qué valor es obligado? El 0. Entonces empiezo con el 0, eso no necesita ser fantasmita, y otro, digamos, el 2. Entonces yo reemplazo, si me voy con el 0, lo reemplazo acá, me da que 0, entonces aquí tengo 0. Y si me voy con el 2, lo reemplazo acá, me da que es 2, entonces me queda 2,2. Ya tengo 2 puntos, los 2 puntos son 0,0, ya el que era ahorita huequito ya se llenó, y el otro punto es 2,2 que es este. Luego cojo la regla, trazo este tramito y pongo flechita acá y listo. Me quedó, que esa sería la gráfica de valor absoluto. ¿Sí? Aquí está, más bonita que la mía. Aquí está, esa es la que está ahí. Voy a borrar esto. Esa sería la gráfica de valor absoluto de x. ¿Sí? Esa es la gráfica de f de x igual a valor absoluto de x. ¿Está bien? Claro, entonces, ¿cómo se construye la gráfica de valor absoluto de x? Sí, profe. Profe, Sí, lo que pasa es que, pues, a mí pues en lo que acabo de explicar me queda todo claro, pero me confunde mucho graficar como otros valores absolutos. Por ejemplo, x menos 3 valor absoluto, intenté como graficarla y no pude. Lo mismo 1 menos valor absoluto de x. listo. Vamos a hacer este ejemplo que es más complicadito y lo graficamos. Bueno, ¿Listo? Vamos a hacer eso. Entonces, terminemos de ver esto. Entonces, aquí a esta función le puedo ver el dominio del rango. ¿Cuál es el dominio del valor absoluto? ¿Cuál es el dominio del valor absoluto? todos los reales. Correcto, todos los reales. Entonces, el dominio es todos los reales. ¿Y cuál es el rango? No, De 0 hasta no, infinito. desde 0 hasta infinito. Correcto. Muy bien. Vamos a hacer entonces el siguiente ejemplo, que está en el taller. En el taller, entonces vamos a hacerlo aquí de una vez. Dice, empleando la definición de valor absoluto, tracen la gráfica de esta señora. Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacerlo de una forma distinta. Yo ayer lo hice de una forma y fue un poquito confuso, la gente está un poquito perdida. Voy a hacer un nuevo intento a ver cómo me va. Entonces voy a hacerlo por acá. Voy a hacerlo en otro lugar. Vamos a hacerlo en una hojita aparte. Vamos a hacerlo por acá. Entonces queremos graficar e de x igual a valor absoluto de x menos 3. ¿Ese es cierto? Creo que sí. Bueno. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando haya así varios valores absolutos, la clave es ver dónde se me hace 0 cada uno de los valores absolutos que aparezca. Entonces yo voy a empezar a ver de adentro hacia afuera. Vamos a ver primero este señor de acá. Valor absoluto de x. Este señor, ¿dónde se me hace 0? Ese señor se me hace 0 en x igual a 0, ¿cierto? Este de aquí adentro se me hace 0 en x igual a 0. Lo de adentro. Ese numerito lo voy a tener en cuenta. Entonces voy a anotar por aquí ese señor, x igual a 0. Voy a dejarlo por aquí. Este me queda como uno de los primeros números que voy a tener en cuenta. Y luego me voy con el otro valor absoluto, o sea, me voy con este, con el más grande, con todo este. Y voy a ver cuándo se me hace 0.
Ese está un poquito más complejo, entonces me va a tocar llevármelo para otro lado. Entonces me voy a llevar este aquí. Quiero ver cuándo lo di adentro de la barra más grande, ¿cierto? Estoy viendo estas barras de afuera. Quiero ver cuándo lo di adentro de esas barras grandes, que es valor absoluto de x menos 3 vale 0. Y entonces me queda que eso es una ecuacioncita que yo sé resolver, que aprendimos a resolver antes del paro. Esto es valor absoluto de x igual a 3. Esto me da x igual a menos 3 o x igual a 3. Sí. Entonces tengo dos nuevos valores, que es el menos 3 y el 3. Perfecto. Entonces ya tengo tres valores. Profe, disculpe, qué pena. Lo primero que usted examinó es cuándo se hace cero todo el valor absoluto, pues todo... Empecé con este, señor. Este primerito, este de aquí adentro, este valor absoluto de adentro. A ver, voy a decir algo. En cálculo, una de las cosas que uno va a tener que hacer, la mayoría de las veces que se encuentre con un valor absoluto, es eliminar el valor absoluto, es quitar las barras. Pero no es quitarlas simplemente borrando y ya, no, quitarlas de tal forma que uno obtenga lo mismo, pero ya que no estén presentes. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer. Y para hacer eso, es muy importante saber cuándo se vale 0 lo que esté dentro de las barras. Porque cuando yo sé cuándo vale 0 lo que está dentro de las barras, ya puedo empezar a pensar en cambios de signo. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, por eso yo estoy viendo dónde se me hace 0 cada cosa que esté dentro de barras de valor absoluto. Entonces, esta x, ¿cuándo se hace 0? Cuando x vale 0. De ahí me salió este. ¿Correcto? Sí, señor. Perfecto. Ahora veo qué otras barras hay. Las únicas barras que quedan son estas dos, porque las barras son en parejitas, listo. Entonces voy a ver lo que está adentro de esas barras, que es esto, cuándo vale 0. Entonces me lo traigo aquí. Valor absoluto de x menos 3 igual a 0. Y resuelvo esa ecuacioncita y me queda x igual a menos 3 o x igual a 3. ¿Listo? Ya tengo... Perfecto. Entonces tengo tres valores. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a coger la recta numérica, todos los reales, y la voy a partir con esos tres números. Entonces voy a ubicar los números donde deben estar. Entonces aquí ubico el menos 3, por aquí ubico el 0, y por aquí ubico el 3. ¿Listo? Me quedaron entonces, ¿cuántos intervalos? Me quedaron 1, 2, 3, 4 intervalos. 4 tramos. Entonces, mi función g de x, pero a ver, no la voy a poner ahí porque me va a estorbar, más bien la voy a llevar aquí a la derecha. Mi función g de x va a quedar entonces definida en 4 tramos. ¿Cuáles son esos tramos? Los que están aquí. X menor que menos 3, entonces vamos a poner si x es menor que menos 3. Este otro, ¿cuál es esto? Si x es mayor que menos 3 y menor que 0, entonces sería si x es mayor que menos 3 y menor que 0. ¿Qué tramo sigue? Este. Si Pero, x es mayor... Sí, cuéntame. una pregunta, ahí no se puede poner mayor o igual, menor o igual. Ya voy a hablar de los iguales. Estoy haciendo esto a propósito para hablar ahorita de los iguales. Ahorita hablamos de los iguales. Voy a poner primero sin iguales. No voy a incluir ni el menos 3, ni el 0, ni el 3. Pero ahorita hay que tomar una decisión. Pero ahorita hablamos de eso. ¿Listo? Bueno. Listo. Perfecto. Entonces el siguiente tramo es desde 0 hasta 3. Entonces si x es mayor que 0 y menor que 3. Y el último tramo sería de 3 en adelante. Entonces, si x es mayor que 3. Listo. Entonces, ahora, respondiendo la pregunta de Juliana, aquí tenemos tres números que no están incluidos, y ellos sí están incluidos. Esos números tienen derecho, porque esta expresión no tiene problemas ni en el menos 3, ni en el 0, ni en el 3. Entonces, yo debo escoger dónde pongo el igual.
¿cierto? Entonces están preguntando, ¿dónde lo pongo? Lo pongo, por ejemplo, el menos 3, ¿lo pongo acá? El menos 3, ¿lo pongo acá o lo pongo acá? La respuesta es en cualquiera de los dos. Da lo mismo ponerlo en cualquiera de los dos. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, quiero ponerlo acá. Lo quiero poner ahí porque sí. Y el 0, ¿dónde lo voy a poner? El 0 lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque quiero ponerlo ahí. Y el 3 lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque lo quise poner ahí. Pero si hubiera hecho otra configuración, nos va a dar la misma gráfica. Nos va a dar exactamente la misma gráfica. Entonces no hay problema. ¿Listo? Bueno, vamos bien. Repasemos, a ver qué hicimos. Hicimos lo siguiente. Buscamos dónde se me hace 0 todos los valores absolutos. Lo que está por dentro de los valores absolutos. Este valor absoluto se me hace 0 en 0. Y este valor absoluto grande se me hace 0 en menos 3 y en 3. Entonces me quedan 3 números, 0, menos 3 y 3. Esos números los ubiqué en la recta numérica. Y esos 3 numeritos me produjeron 4 tramos, que son estos 4 tramos que están aquí. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cómo puedo escribir esta expresión que está acá sin necesidad de las barras de valor absoluto. Sin necesidad de las barras de valor absoluto. Entonces, fíjense. Por ejemplo acá, en estos dos pedazos, ¿qué signo tiene la X en esos dos tramos? ¿Qué signo tiene la X en estos dos tramos? Positivo. Negativa. X menor que menos 3, X entre menos 3 y 0. En esos dos tramos, la X es negativa. Entonces, ¿cómo obtengo yo el valor absoluto de X en esos tramos? Si quieren, para más tranquilidad, cojamos numeritos de prueba, como lo hacíamos cuando estábamos con desigualdades. Cojamos numeritos aquí en todos estos intervalos. Cojamos aquí, por ejemplo, el menos 4, cojamos aquí el menos 1, cojamos aquí el 1 y cojamos el 4. Si yo tomo X igual a menos 4 y lo reemplazo aquí en este valor absoluto, ¿cómo obtengo el valor absoluto de ese menos 4? 4. Es 4. ¿Y cómo lo logro? Poniéndole un menos. ¿Cierto? Le debo poner un menos. Quiere decir que aquí en este tramito, el valor absoluto de X lo puedo cambiar por menos X. En ese tramito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Y de esa manera elimino las barras. Ya no necesito las barras. Entonces, aquí en este tramo, yo ya sé que no necesito poner valor absoluto de X, sino que voy a poner menos X. Entonces, vamos con calma. Voy a dejar todavía estas barras de afuera. Todavía las voy a dejar porque no me voy a poner a hacer todo en un solo paso porque de pronto me confundo. Entonces voy a dejar las barras de afuera. Esas barras de afuera las voy a dejar. Y simplemente el valor absoluto de adentro lo voy a cambiar por menos X. Pero las barras de afuera las voy a dejar porque todavía no me quiero enredar. Si yo domino este tema muy bien, lo hago en un solo paso, pero vamos con calma. Entonces, miren cómo ya me empiezo a deshacer de una de las parejitas de barras. Estas barras, chao barras, chao, chao, ya no las necesito. ¿Vamos bien acá? Sí, señor. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo en el siguiente tramo. Voy a coger, por ejemplo, el menos 1. Voy a coger el menos 1 y voy a hacer lo mismo. Si yo reemplazo el menos 1 acá, en valor absoluto, me va a dar que el valor absoluto de menos 1 es 1. ¿Cómo lo logro? Poniéndole un menos. Eso quiere decir que en este tramo, también el valor absoluto lo logro poniéndole un menos a la X. En ese tramo pasa lo mismo. Entonces,
en este siguiente tramito voy a volver a escribir esta expresión quitando las barras de este señor, poniendo en lugar de valor absoluto de x, menos x. Me va a quedar entonces valor absoluto de menos x menos 3. Listo. Ahora, ¿qué pasa en los otros? En este tramito. Si yo reemplazo la x por 1, aquí adentro, me va a quedar valor absoluto de x. ¿Cómo logro el valor absoluto de x, el valor absoluto de 1? Dejando el 1 igual. Dejando el 1 igual. Entonces, en ese caso, en ese tramito, el valor absoluto se logra dejando la x tal cual. El valor absoluto de x se logra dejando la x tal cual. Entonces, voy a escribir esta expresión sin el valor absoluto. Me va a quedar entonces valor absoluto de x menos 3. Y las barras de afuera las dejo, porque esas todavía no las he atacado. Listo. Y lo mismo aquí en ese tramo. En ese tramo, ¿cómo logro el valor absoluto? Dejando la x igual. Entonces aquí en este tramito me va a quedar valor absoluto de x menos 3. ¿Terminé? No, no he terminado. No he terminado porque todavía tengo unas barras que no deberían estar. Y yo no sé dibujar estas barras así tal como están. Entonces, para quitarlas ya definitivamente, entonces tengo que ver si yo necesito esas barras, o sea, cómo las cambio. Esas barras, cómo las puedo cambiar. Y para eso, pues entonces vuelvo a tomar esos números de prueba. Voy a hacerlo ya con... Profe, perdón. Sí, cuéntame. Se podría poner menos x menos menos 3, entre paréntesis del menos 3. Lo que escribí aquí, no, o sea, yo solamente cambié la x por menos x. Ah, no, para quitar las barras. Ah, esta de acá, ah, sí, ya vamos para eso. Seguramente esa va a ser la respuesta, sí, pero veamos por qué, para que todo el mundo lo vea. Pero yo creo que sí, esa va a ser la respuesta. Entonces yo quiero quitar estas barras. ¿Cómo las puedo quitar? Entonces con el número de prueba yo me doy cuenta. Volvamos a reemplazar mi número de prueba en la expresión que yo llevo. Voy a hacerlo con azul. Entonces tengo valor absoluto de menos x menos 3. Voy a reemplazar esto. Voy a reemplazar la x por menos 4. Entonces, ¿cómo me queda? Me va a quedar menos 4, menos 3. Esto va a ser menos 4 da 4. 4 menos 3 da 1. ¿Cómo logro el valor absoluto de 1? Dejándolo igual. Dejándolo igual. Eso quiere decir que en este tramito, estas barras de aquí afuera, no las necesito. No las necesito porque aquí lo acabo de ver. Con un solo numerito me di cuenta de que no las necesito. Yo reemplacé el menos 4 y me dio adentro 1, positivo. O sea que estas barras no las necesito, lo que voy a dejar adentro, mejor dicho, esta expresión con barras de valor absoluto la voy a reemplazar por simplemente lo que está dentro. Entonces, voy a volver a escribir aquí g de x, voy a hacerlo mejor con negro. Voy a escribir acá g de x, y yo ya sé que este primer tramo, que es si x es menor que menos 3, lo voy a dejar solo como menos x menos 3. Y ya. Ya eliminé todas las barras. Las eliminé por completo. En ese primer tramo. Sí. ¿Cómo lo supe? Con esta sustitución, con este numerito de prueba. Voy a hacer lo mismo para el siguiente tramo con el número de prueba menos 1. Voy a hacerlo aquí. Si x vale menos 1, entonces voy a ver qué me da ese tramo. Entonces va a ser valor absoluto de menos 1, menos 3. Eso sería valor absoluto de menos 1 da 1, o sea 1 menos 3. Eso sería valor absoluto de 1 menos 3 es menos 2. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2? Es 2. ¿Cómo lo logro? Poniéndole un menos. Eso quiere decir que en este tramo las barras de valor absoluto las puedo reemplazar poniendo un menos
al frente de esta expresión. Ah, mira qué chévere. Entonces, esas barras las voy a reemplazar por un menos, paréntesis, menos x menos 3. Sí, Profe, sí. no entendí por qué el primero, pues el primero no se le pone el menos afuera de las barras, no se supone que el x es negativo. El x es negativo, pero mira que este menos que está aquí se encarga de convertirlo en positivo. Y Ya, es un positivo más grande que este. Tienes razón. Perfecto. Muy bien. Para los otros tramos se analiza igual. Hagamos con este. Hagámoslo con 1. Y ya hagámoslo más rápido para que nos rinda. Si yo me llevo el 1 aquí, valor absoluto de 1 menos 3. 1 menos 3 da menos 2. Vamos a hacerlo aquí abajo mejor para que nos quede el registro. Entonces, si hago con x igual a 1, yo tomo esto con x igual a 1 y me voy al tramo correspondiente, que es este, que sería valor absoluto de x menos 3, o sea, valor absoluto de 1 menos 3. Esto va a ser valor absoluto de menos 2. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2? Es 2. ¿Cómo lo logro? Poniéndole un menos. Quiere decir que en este tramo, las barras de valor absoluto, yo las puedo reemplazar por un menos aquí al frente de todo esto. Eso es lo que voy a hacer. Voy a poner un menos acá. Poner un menos acá. Apaguen el micrófono, porfa, porque está... Gracias. Gracias. Entonces, menos afuera de este, o sea, menos x menos 3. Si x está entre 0 y 3. Y para el último vamos a hacer algo parecido, pero entonces con el 4, si yo el 4 me lo llevo acá, aquí adentro me queda 4 menos 3, eso es 1, y el valor absoluto de 1 se obtiene dejándolo tal cual. Quiere decir que en ese tramo, las barras las puedo reemplazar simplemente dejándolo lo que está adentro tal cual. Lo que me queda lo de adentro, que está así. Y esto es para x mayor o igual a 3. ¿Listo? Y de esa manera, pues hemos llegado a la expresión que aparece en las notas de clase. Llegamos por otro camino. Ayer yo lo hice de manera distinta en el otro grupo. Yo no sé cuál de las dos sea la más clara. De todas formas, quería hacerlo distinto. Lo que puedo hacer es que el video de ayer lo puedo montar en YouTube para que tengan las dos versiones. Ustedes puedan mirar a ver cuál de las dos hace que el ejercicio sea más claro. Entonces no sé si esta sea más clara que la de ayer o la de ayer es mejor que la de hoy. Están las dos versiones. El ejercicio no es sencillo, tiene mucho detallito, por eso quería hacerlo aquí en la clase con calma. Bueno, ya uno teniéndolo de esta manera sabe dibujar cada tramito, porque ya no están las barras, cada tramito es una línea recta. Entonces yo cada tramito voy y lo dibujo pues como aprendí antes, ¿cierto? Y entonces yo ya al hacer el dibujo me queda así. Una rectica, otra rectica y rectica. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, qué pena, ¿dónde van a estar los dos videos? Yo los voy a poner en mi canal. Yo los pongo en mi canal, o sea, el de ayer lo voy a poner en mi canal. A ver cómo hago para que les... Yo les mando un correo con el video de ayer. Yo lo monto en YouTube y les mando el enlace por la noche o mañana temprano. ¿Está bien? Profe, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, vamos a ver entonces la última parte de la clase de hoy, que son funciones potencia. Vamos a hacer funciones potencia. Empecemos primero con funciones de esta forma, f de x igual a x a la n, donde n es un número natural. Nosotros ya vimos el caso n igual a 1, pues ese caso ya lo conocemos, que es simplemente una línea recta. Entonces vamos para el otro, que es el que es nuevo, que es n igual a 2. ¿Cómo será la función f de x igual a x2? Vamos a estudiar esta función. Entonces,
En este curso no tenemos las herramientas que ustedes van a estudiar en cálculo diferencial. Cuando lleguen a cálculo diferencial, ustedes van a ver técnicas de graficación, van a ver límites, van a ver derivadas, van a ver optimización. Allá van a tener más elementos para graficar esto con más precisión. Por ahora, la única herramienta que tenemos es hacer una tablita de valores. Entonces, yo hago una tablita de valores, la que está aquí, le doy valores a la X. Como el dominio de esta función son todos los reales, pues yo le puedo dar cualquier valor a la X. Voy a elegir estos, porque estos son suficientes. Fíjense que ya la vida se empieza a complicar. En las líneas rectas era suficiente darle 2 valores a la X. Ya para las que no son líneas rectas no es suficiente. Entonces aquí vamos a tener que dar muchos valores. Pero con esto ya empieza uno a ver el comportamiento. Entonces le voy a dar a la X, estos valores están acá. Entonces simplemente se le va al cuadrado, menos 3 al cuadrado de 9, menos 2 al cuadrado de 4, y así con los demás. Ubico esos puntos, 0,0, menos 1, 1, 1, 1, menos 2, 4, 2, 4, menos 3, 9, 3, 9, y luego cojo un lápiz y con una curva suavecita, uno de los señores, y me queda esa figurita que está ahí, que se conoce como parábola. Es una parábola. Listo, esa es la gráfica de esa función. Muy bien. Con esa gráfica, pues yo puedo concluir cosas. Dominio, pues el dominio ya lo sabíamos, ya lo habíamos dicho, es todo lo real, ¿cierto? A esto le sirve cualquier cosa, esto no tiene ningún problema. Rango, el rango va a ser ¿cuál? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el rango? De 0 a infinito. De 0 a infinito. ¿En el 0 cerrado o abierto? Cerrado, ¿no? Cerrado, porque mira que hay un punto que produce el 0, entonces el 0 está en el rango. Desde 0 hasta infinito. Perfecto. Muy bien, esa es la parábola. Y si yo empiezo a cambiar la n ya por valores más grandes, digamos que ya me voy a pasar a n igual a 3, y después a n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, obtengo gráficas que lucen así. Cuando hago tablitas parecidas a la que acabamos de hacer, la de n igual a 3, obtengo esta grafiquita. Mira cómo es tan. Con n igual a 4, obtengo esta otra, que se parece mucho a la de n igual a 2, se parece. Con n igual a 5, obtengo esta, que se parece mucho a la de n igual a 3. Ah, miren qué bueno. Ahora, en el caso impar, el dominio y el rango son los números reales en ambos casos. Fíjense que en el caso de la parábola, el dominio es todos los reales, pero el rango es solamente de 0 a infinito. Pero para el caso de n igual a 3, además de ser el dominio todos los reales, el rango también es todos los reales. Entonces, en este caso, dominio y rango, todos los reales. Y en el 5 también, en el 7 también, en el 9 también. Y en el caso par, dominio todos los reales y rango desde 0 hasta infinito. Yo, muchachos, aquí les voy a dejar una tareita. La tarea es la siguiente. Tarea. Abrir GeoGebra. Y graficar todas estas potencias. Graficar f de x igual a x a la n con n 2, 3, 4, 5, 6, 7 y muchos más, y ver cómo se comportan y hacerlas todas en el mismo plano y empezar a ver qué hay, o cómo se compara una con la otra. Esto, muchachos, uno lo tiene que hacer una vez en la vida, por lo menos, para ver todo ese comportamiento. Entonces ahí les dejo esta tareita para que la hagan ustedes con GeoGebra para que sea más ágil. Muy bien, perfecto. Avancemos. Tal vez vale la pena mencionar esta observación. Las gráficas que están ahí, todas las potencias pares pasan por los puntos. Menos 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Todas las potencias pares pasan por esos tres puntos. Y todas las potencias impares pasan por los puntos menos 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Todas las potencias impares. Y lo van a ver cuando vayan a GeoGebra. Muy bien. Y para finalizar, consideremos las potencias de esta forma. Las potencias de la forma f de x igual a x a la 1 sobre n. Fíjense que es distinta a la que estábamos viendo ahorita. La ahorita
era x a la n, aquí es x a la 1 sobre n, donde n es un número natural mayor o igual a 2. Entonces empecemos a ver caso por caso. Empecemos con n igual a 2. Si yo tengo n igual a 2, lo que tengo es f de x igual a x a la 1 medio. ¿Qué es x a la 1 medio? Cuando estudiamos potenciación vimos que potenciación y radicación vimos que esto es raíz cuadrada de x. Ah, qué bueno. Y nosotros sabemos cómo analizar una función de este estilo, ¿cierto? ¿Su dominio cuál es? ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función va a ser los mayores o iguales a 0, o sea, desde 0 cerrado hasta infinito. Ah, perfecto. Y si yo quiero construir una tablita de valores para hacer su gráfica, pues debo tomar valores que estén aquí, que estén en este pedazo. Entonces voy a tomar esos valores. Entonces yo cojo y voy a tomar estos. Voy a coger el 0, el 1, el 2, 3, 4, hasta el 9. Y empiezo. Raíz cuadrada de 0, 0. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 2, pues raíz cuadrada de 2, que si la quiero llevar al plano cartesiano es aproximadamente igual a 1.41, y así sucesivamente. Y ya luego me llevo eso al plano cartesiano, ubico todos esos valores que acabamos de ver, pum, 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 pum. Luego cojo un lápiz, una curvita suave, los uno, y me queda que la gráfica es esta que está acá. Esa señora es la gráfica de y igual a la raíz cuadrada de x, y de ahora en adelante, esta gráfica va a ser famosa para nosotros. Famosa significa que la podemos dibujar sin tener que volver a hacer todo esto. O sea, va a ser algo como las tablas de multiplicar. Yo ya sé cuánto es 5 por 8, ¿cierto? Yo no tengo que empezar a hacer todos los cálculos para llegar al resultado. Entonces aquí lo mismo. Esta gráfica va a ser ya famosa para nosotros. Ustedes la meten ahí en el disco duro donde tienen toda esa información famosa, y cada vez que necesiten la gráfica de raíz cuadrada de x, pues ya saben cómo la dibujan, ¿cierto? Ya saben que va así. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, si no tienen preguntas, yo sí tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el rango de esta función? De cero a De 0 a infinito. infinito. Desde 0 a infinito. Muy bien. El dominio y el rango son el mismo, de 0 a infinito. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasa si uno empieza a hacer cosas similares para las demás potencias? Para n igual a 3, para n igual a 4, para n igual a 5. Entonces aquí ya les hicimos ese trabajo a ustedes. Con n igual a 3, tenemos entonces la raíz cúbica de x. Tenemos raíz cúbica de x. Si uno hace una tablita con valores, como en este caso el dominio es todos los reales, ¿cierto? Para la raíz cúbica no hay problema. En este caso el dominio sería todos los reales. Yo puedo hacer una tablita donde a la x le doy cualquier valor. Entonces yo le doy, por ejemplo, menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, así, todos esos valores. Y hallo su respectiva raíz cúbica, ubico todos los puntos y me da que la gráfica es así. Que la gráfica es así. Muy bien, esa es la gráfica. Dominio todos los reales. Rango. Todos los reales también, muy bien, todos los reales. Bueno, si ya luego hago con n igual a 4, pues me queda raíz cuarta. Esa raíz cuarta se comporta muy parecido a la raíz cuadrada. Entonces la gráfica queda así. Ah, y si luego me voy a raíz quinta queda muy parecida a la raíz cúbica. Sí. Y entonces pasa lo mismo que lo dijimos ahorita. En el caso de las raíces pares, todas pasan por los puntos 0, 0 y 1, 1. Todas las raíces pares. Y en el caso de las raíces impares, todas pasan por menos 1, 0, 0, 1, 1. Mírenlo ahí. Menos 1, 0, 0, 1, 1. Listo, que esa es la observación que está ahí. Y otra tarea más. ¿Cuál es la otra tarea que les voy a dejar?
graficar en GeoGebra f de x igual a x a la 1 sobre n, con n 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fin. Hagan muchas gráficas en el mismo plano, en distintos planos, jueguen, para que las vean todas junticas y vean cómo se comportan. Muy bien, y yo creo que ahí para las notas de clase, tal vez, no sé si valga la pena, a ver, tenemos de pronto 5 minuticos para que vamos nuevamente al Moodle y veamos, a ver qué ayuditas hay allá. Vamos a ver aquí rápidamente. Les voy a dejar de compartir desde el iPad y me voy a ir a al computador. El computador, compartamos aquí un minutico. Están todos animados, pues sigamos animados. Entonces, a ver, ¿qué hay aquí en el Moodle? ¿Qué hay? En el Moodle tenemos entonces, para las funciones por tramos, está esta ayudita. Ustedes jueguen con ella, yo voy a dejar para que ustedes jueguen con ella. Sí, todas estas. Más bien voy a hacer solamente esta parte de acá. De la de potencia, voy a variar la n. Si yo varío la n, fíjense, n igual a 1 es esta recta, que no es interesante, n igual a 2 es la parábola, n igual a 3 es esta, n igual a 4 es esta, n igual a 5 es esta, n igual a 6 es esta, n igual a 7 es esta, y además puedo trasladarlas. Yo puedo, si aumento la voy corriendo a la derecha, la corro a la izquierda, lo mismo con esta hacia arriba, o hacia abajo, o combino, puedo combinar. En fin, jueguen con ellas. Y está esta otra ayudita que simplemente muestra pues las gráficas que acabamos de hacer con ustedes. N igual a 2 raíz cuadrada de x. N igual a 3 raíz cúbica de x. N igual a 4 raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, raíz octava, raíz novena, décima, en fin. Pero ustedes vayan a GeoGebra, pues al GeoGebra lo hacen en línea, pues para que no tengan que instalar nada. Entonces simplemente ustedes van a la calculadora y grafiquen. Dicen, bueno, yo voy a graficar y igual a x al cuadrado. Entonces grafico x al cuadrado, ahí me dio. Y voy a graficar también y igual a x a la 4. Grafico x a la 4, miren, ahí están esas dos. Empiecen a analizar ustedes a ver qué pasó. La azul es la de x a la 4. Está por encima aquí, pero por debajo acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hagan todos esos análisis ustedes, ¿sí? Y bueno, hasta ahí llegamos hoy. Voy a montar la clase de hoy en YouTube y también la de ayer, y yo les mando esos enlaces a los dos grupos para que tengan esas dos versiones. Ya ustedes miren a ver cuál les gusta más. Para mí los dos métodos son como equivalentes, pero bueno, ayer los vi tan confundidos que quise como cambiar la forma y no sé, hoy también los vi confundidos, entonces vamos a ver, o de pronto sí estuvo mejor la de hoy. Voy a dejar que ustedes juzguen a ver cuál de los dos es más fácil, pero esa es la forma de hacerlo, no hay otra forma. Es un ejercicio un poquito difícil, pero que después de que uno lo hace, entiende muy bien lo de valor absoluto. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí llegamos. Voy a parar la grabación y espero pues que estén muy bien juiciosos. El viernes se vuelven a encontrar con Mónica. Estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Todo Mucho gusto. Hasta luego.